Evidentemente todos los criterios diagnósticos son importantes en cada una de las enfermedades, pero es verdad que el último es el que yo creo que ayuda más a la persona a saber que tiene un problema, y es a no poder hacer mi vida con normalidad, a no poder ser feliz, a no poder llevar mi vida como a mí me gustaría. Y si, imagínate, tengo ahí una persona que tiene esa diabulimia, tú has comentado que hay que llegar a ese final. Ese final, ¿cómo puedo yo darme cuenta que lo tengo y tratar de llegar a él? A ver qué hay detrás de todo eso. ¿Tú dices cómo la persona se puede dar cuenta de que eso que está haciendo no es bueno, que para sí misma, y qué tengo que hacer yo realmente para aceptarme a mí mismo como soy, para poder cambiar y mejorar y no achacárselo todo a la insulina? Vale. Hay una cosa que siempre me parece muy interesante del DSM, que para quien no lo sepa, tú sí lo conocerás. Sí, el manual de enfermedades mentales, ¿no? Efectivamente. Evidentemente todos los criterios diagnósticos son importantes en cada una de las enfermedades, pero es verdad que el último es el que yo creo que ayuda más a la persona a saber que tiene un problema, y es a no poder hacer mi vida con normalidad, a no poder ser feliz, a no poder llevar mi vida como a mí me gustaría. Si yo me di cuenta que hay algo que yo veo que no estoy llevando mi vida bien como me gusta, ahí es donde yo tengo que decir, tengo un problema. Y ahí es cuando se empieza a trabajar la aceptación de lo que tengo. Cuando tú dices, no soy feliz. Entonces ahí es cuando se puede empezar la persona a decir, oye, quiero que alguien me ayude a trabajar esto. O yo misma creo que puedo. Hay gente que también dice, oye, pues yo voy a intentarlo, voy a mi endocrino, y bueno, hay gente que también tiene esa fortaleza, aunque tenga un momento flojo, pero al final tiene esa personalidad que la personalidad yo pienso que muchas veces va llena de fortaleza. La cuestión es sacarla, ¿no? A través del método socrático, que creo que lo trabajamos muchas veces los profesionales, pero es sacarla. A veces la gente llega a su propia conclusión. O sea, que yo animo a que la gente también intente de pensar un poco antes en casa. Claro, porque al final, si no, siempre estamos buscando una herramienta, otra herramienta, otra herramienta, y es justo el podcast que estaba justo antes grabando con Cristóbal, el psiquiatra de contigo, era justo eso, es decir, a ver, tío, que herramientas en el mercado hay un montón. Está el coaching, está la PNL, el estoicismo, la autoayuda, la psicología cognitiva, el mindfulness, Sí. y el yoga y un montón más. Pero si al final tú no eres capaz de llegar al punto de decir, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Vale, pues porque me da miedo esta cosa, o porque siento vergüenza de esta cosa, lo que hemos dicho antes, es que me da miedo que me vean en la playa con el sensor y eso me hace sentir inseguro. Vale, ¿y por qué te sientes tú inseguro? Y es como ese método socrático, ¿no? Para llegar al fondo del asunto, ¿no? Sí. Porque al final son personas que razonan y pueden llegar a ese punto. No estamos hablando de una psicosis de escucho voces. No. Por así decirlo. Efectivamente. Y si empezamos a trabajar con esto, o sea, ¿qué tasa de éxito puedo yo tener si hago esto? Si tengo diabulimia y me estoy no pinchando la insulina para engordar, ¿cómo puedo yo mejorar con todo esto que estamos hablando? Pues a ver, yo creo que lo primero, como he dicho, y no es porque seas endocrino, pero es verdad que yo tengo mucha fe en los endocrinos, porque desde luego, si no fuera por vosotros, no estaría así de bien. Lo primero es ir al endocrino o ir a tu enfermera diabetóloga, que yo tengo que decir que tengo una enfermera diabetóloga maravillosa y mi médica también es maravillosa, y creo que tener confianza en quien te está tratando es importante porque es parte de la aceptación. Si yo pienso que yo no tengo que ir al endocrino, como a veces he escuchado, en plan, pues yo para qué voy al endocrino, si total, si yo ya me conozco a mí mismo, pues yo para qué voy a ir, para lo que me va a decir. Yo siempre digo, tienes que tener confianza. Y evidentemente no es una enfermedad fácil, pero lo que está claro es que luego tienes que aplicar lo que te dice. Yo con esto no estoy fustigando a la gente, porque a lo mejor también, sin divagar mucho, podemos decir, pues también hay psicólogos que no me gustan. Bueno, pues cambia de psicólogo. Mira, es que el endocrino no me gusta, cambia de endocrino. Pero, chavala, que te hace falta tu endocrino. No se puede vivir sin tu médico de referencia con una enfermedad crónica. Yo creo que eso es parte de no aceptar que tú tienes una enfermedad. Entonces, lo primero es acudir y que te diga las pautas. Seguramente si además tu endocrino, tú bien lo sabrás, te conoces de hace tiempo, vas a saber también cómo decirte, porque al final dentro de la medicina, pues también entiendo que hay un campo humano de la empatía. Entonces, yo creo, yo por mi experiencia, sobre todo la última con la endocrina que tengo, es que sabe ponerse en mi lugar y como me dijo una vez, dice, yo sé que si tú estás en un trabajo que te estresa mucho,
no te puedo decir que tiene que estar todo mega en parámetro, porque entiendo que las situaciones de la vida te hacen no estar en parámetro. Entonces, primero es irte a tu endocrino o a tu endocrina y a tu enfermera de la diabetes o tu enfermero, arriba el lenguaje inclusivo, lo que sea, pero tienes que ir. Eso es lo que yo digo siempre. Y además, cuando vienen a mí, alguna persona ha venido en plan como, Dios mío, como eres psicóloga, me vas a... No, ojo, no. Es como cuando a lo mejor alguna vez me ha venido una persona que tiene un trastorno psicótico. Tú ve a tu psiquiatra y que ese psiquiatra regule tu medicación. Y en la diabetes igual, porque al final para mí la enfermedad mental como la enfermedad física como la orgánica queda a la misma altura. Tú tienes que ir al profesional que te puede ayudar con tu medicación, que te conoce. Yo te voy a decir cómo puedo tratar la ansiedad, cómo puedo tratar esa bulimia, porque yo soy psicóloga, pero yo no soy endocrina. Entonces, lo primero es decirle a esa persona que vaya a su servicio especializado, que para eso en España al menos, no sé otros seguidores que tú tengas, pero al menos en España está financiado, o sea, es algo muy positivo. Y luego ahí yo ya te puedo ayudar, te puedo orientar. Yo trabajo desde la psicología cognitiva conductual, ese es mi terreno, aunque a veces sea un poco más ecléctica, pero yo me ubico más en esa, digamos, esa escuela, por decirlo algo, y trabajo que la persona vaya saliendo de ahí y vaya entendiendo lo que es mi enfermedad, cómo uso mi enfermedad o cómo, mejor dicho, mi propia ansiedad o mi propia diabulimia utiliza la enfermedad, que haya una diferencia y cómo yo, aparte de ser diabética, tengo una personalidad y de esa personalidad es la que yo tiro para ir encajando y para ir aceptando lo que me está pasando, poco a poco, como yo siempre digo, como dice en árabe, shuya shuya, poco a poco, pero sin prisa pero sin pausa, para entenderme. Sí, al final entender que tengo diabetes tipo 1 o diabetes, pero soy más cosas en la vida y no solo soy mi enfermedad y no caigo en ese perfeccionismo, como ahora hablaremos, el tema de todo los avances que ha traído los sensores de glucosa, pero por otra parte las desventajas que también la ha traído, que también las hay, Sí, y sí. ahora la hablaremos. Entonces, poniendo un poco el acento en eso, también ves pacientes que están todo el día intentando mantenerse en rango. ¿Cómo le afecta eso a su salud mental? ¿Cómo te afecta el tema ese de no querer tener picos todo el rato? Pues a ver, a nivel de paciente yo lo que veo es que al final estás compitiendo contigo mismo. Entonces eso te genera ansiedad. Porque si tú piensas que estás todo el día compitiendo, al final eso, si tú piensas que estás en una carrera continua, tú al final estás pues con el cortisol hasta aquí, ¿no? Entonces al final eso ¿cómo se lleva? Pues se lleva aceptando la enfermedad. Y es que la enfermedad no es plana, la diabetes no es plana, la diabetes tiene pico, y nunca mejor dicho. Entonces, yo al final lo que trabajo con el paciente es, bueno, al final que no se convierta esto en una adicción, como igual que está la adicción al actín, ¿no? La adicción al móvil, que no sea mi bomba otro método más para yo emplearlo de una manera hablando en plata tóxica. ¿Me explico? Sí, Que no sea algo adictivo. Tú tienes un sensor, pero bueno, en antaño, cuando yo era diabética, o sea, cuando yo debuté, evidentemente, Víctor, pues ni existía, o sea, si existían las bombas, eso a mí me caía como muy lejos, eh, tú te pinchabas en el dedo, el de Trosti de toda la vida, no existía nada de esto, y oye, y vivíamos, ¿sabes? Y además había gente con diabetes muy mayor, que yo la recuerdo yendo al endocrino, y nunca habían tenido un sensor, y podían llevar su diabetes bien. Entonces, si yo, cuando yo, siempre se nos ha dicho, te tienes que hacer la prueba del dedo antes de comer, después de comer y tal, porque hay que mirar la hora cada 10 minutos, porque hay que mirarla mientras yo estoy comiendo, porque hay que mirarla a los 10 minutos de haber comido, porque hay que mirarla mientras estoy con mi pareja yendo al cine y estoy en el cine y estoy mirando. No es necesario, porque tú no tienes el control de todo, ni siquiera de tu propia diabetes. Tú lo que tienes es una herramienta que se nos ha ofrecido y hay que saberla cómo emplear. Y yo lo trabajo también como una adicción, porque si te fijas bien, muchas veces estamos con los móviles y no tenemos horario. Estamos en redes sociales metidos todo el día y no sabemos cuándo hay que parar. Entonces también hay que tener una rutina con nuestro aparato y saber decir, pues, cuándo debo de mirar y cuándo no debo de mirar. ¿Debo de mirar cuando me noto que tengo una hipoglucemia? Claro que sí, por supuesto que para eso la tiene, pero debo de mirar cuando yo acabo de, por ejemplo, tengo una hipoglucemia. Eso pasa mucho. Y además, mal.
tengo una hipoglucemia y a los 10 minutos de tomarme el zumo este, que la gente que sea diabética sabe del zumo y de la marca que estoy hablando y el supermercado que lo vende, estoy mirando y como no lo tengo bien, me angustio. Y entonces como otra cosa porque no me ha subido y a los 10 minutos estoy otra vez mirando. Y antes si tú te hacías la prueba del dedo, tú no ibas a estar ahí ¿me explico? Sí, que ahora como lo tienes más accesible, pues estás mirando ahí todo el rato. Claro. Por cierto, que esto sirva para aprender a todo. La hipoglucemia se remontan con líquido, no comiendo sobaos, ni galletas, ni bollos, ni panes, ni sólidos. Se hace con líquido, o con agua con azúcar, o una Coca-Cola, un Aquarium, me da igual, pero con líquido. Sí. Porque si no, primero que no remonta y luego que se te tira un tiempo alta y eso no hay quien lo baje. Efectivamente. Error típico. O sea, Sí. que tengo que decirlo porque luego esto la gente no se entera. Bueno, a ver, yo tampoco me voy a tirar flores, a veces he comido galletas, ¿sabes? Pero es verdad que lo que hay que tomarse es el zumo, un agua azucarada, o como tú has dicho, una bebida isotónica y tal, porque es lo que hay que hacer y hay que tener paciencia. No hay que estar con esto todo el rato pensando que no me está subiendo el azúcar, porque al final lo que genera es una hipoglucemia y además me la Claro. estoy haciendo yo. Y además otra cosa que tampoco... Hiperglucemia, perdón. Claro, y además otra cosa que tampoco sabe la gente, que lo que te mide el sensor, cuando tú te lo pasas, no te mide la glucosa de la sangre, lo que te mide es la glucosa que tienes entre tus células. Es decir, que hasta que Sí, el sí. sensor te diga que ya tienes la glucosa bien, la tenías bien de hace un rato. Al igual que cuando te dice que la tienes baja, la tenías baja de hace rato también. Es decir, que va con un poquito de retraso. Por eso estar todo el rato midiéndose así tampoco beneficia. De hecho, cuando hay una bajada lo que hay que mirar es el dedo, que es lo más fiable que te va a decir que ya la has remontado la glucosa. Y esperarte 15 minutos. Y si en 15 minutos te ha subido, ya te bebe el otro medio zumo. Pero no estar ahí, venga, me da la hipoglucemia y voy a comer, a comer, a comer. Que eso es que lo veo muchísimo Sí, y eso atracones. y dificulta mucho el control. Y además también digo que eso es una herramienta del corto plazo, el hecho de comer para bajar la glucosa. Lo que tú tienes que hacer, en definitiva, es saber ajustarte la insulina para no llegar a esa situación todo el rato.